Pacho, un gran placer siempre estar contigo y con la audiencia de Dossier, que me parece que es muy llamada a seguir los temas de Venezuela. Ahora hablamos de qué viene, pero empecemos por el principio. Esta es una operación distinta, o sea, tú ves que le empezaron a construir diciendo esto es el cartel, el jefe del cartel, etcétera. Eso tiene que ver con la mirada novedosa, distinta de Trump y de Estados Unidos al tema del narcotráfico y al tema de las dictaduras. ¿Cómo analizas tú todo eso que ha pasado? Donde Pam Bondi dice, este es el jefe de los carteles, este es el cartel de los soles, este es el narco. ¿Qué significa todo eso dentro de digamos, esa narrativa de tiranías eh, eh, tradicionales o narcodictaduras como es la que tenemos en Venezuela? Interesante pregunta, porque nos permite ver en qué fase o cómo entiende la administración Trump a el cartel de los soles. O sea, para la administración Trump, el cartel de los soles o el crimen organizado transnacional es el nuevo comunismo. Veámoslo en perspectiva. En el siglo XX, el gran enemigo de Occidente fue ideológico, fue el fascismo, cuando se hizo la Segunda Guerra Mundial. Fue la lucha en la Guerra Fría, en el comunismo soviético, el comunismo contra el capitalismo. Después tuvimos el yihadismo islámico con la caída de las torres. Pero ahora el enemigo no usa ni uniforme ni bandera, sino que lo que usa son cuentas bancarias, compra hueses, lujos. Y es eso lo que tocaba decir, un narco de Estado. Y eso es importante, porque el narcoestado no busca convencer como el marxismo, y no quiere tu mente, ni quiere tu silencio. No exige lealtad tampoco ideológica. Lo que exige es complicidad económica. En el nuevo narcoestado lo que se exige es complicidad económica. A diferencia de esas ideologías, dictaduras ideológicas, los regímenes criminales no adoctrinan, ¿ok? Y eso es importante porque para ellos lo que hacen es que te compran, como todo régimen, organización criminal, o te matan. La filosofía de ellos es muy simple. Todo tiene un precio. Y el que no se vende, se elimina. Y ahí es donde entra la concepción de cómo vio Trump en este segundo gobierno, de que desde el principio declaró al Tren de Aragua y a los carteles mexicanos en organizaciones transnacionales terroristas. Eso lo hicieron apenas llegaron al gobierno, al mes siguiente. Y no lo vieron ni como dictadura, no. Es una corporación criminal con fachada de gobierno. Secuestraron el Estado. Es una organización terrorista. Y ahí eso es básicamente lo que cada uno de ellos, y aquí invito a nuestros escuchas y los que nos ven, que todo el equipo de Trump, cuando habla de Venezuela y se refiere a cartel de los soles, siempre termina con Maduro con la palabra son terroristas. Y eso es muy importante porque eso cambia el marco legal. Porque en el marco legal hoy Trump actúa sobre lo que se llama el título 50, que surge después de las Torres Gemelas, que le permite actuar con fuerzas militares, porque estos terroristas son enemigos, son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y cuando lo vemos como terroristas, podemos tener los ejemplos de los yihadistas, como vimos cómo terminó Osama Bin Laden, cómo terminó el general iraní, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Soleimani. Al terrorismo se le neutraliza. Y eso... Entre otras, pero espérate, que entre otras, creo que fue Pam Bondi, o no sé si fue la vocera de la Casa Blanca, dijo, o los traemos o los decapitamos, así hablaron, ¿no? Dijeron esa Sí, palabra, que sí. eso no es diplomacia, eso es una operación militar. Militar, porque eres un enemigo para la seguridad de tu país. Y ahí es donde está el cambio que hace Trump en esta nueva administración, que es lo que ha hecho cambiar todo. O sea,
es una organización narcoterrorista global y por eso a Maduro le dijeron, tú eres el jefe del Tren de Aragua inicialmente cuando se declaró organización terrorista y después le dijo, además del Cartel de los Soles cuando se declara también como una organización terrorista global. Entonces, la doctrina es muy clara y yo la he llamado la doctrina Trump. O sea, él dijo, eso lo hizo la semana pasada, si ya no navegan por mar, que fue lo que él dijo en el discurso antes de los 250 años de la Armada, iremos por donde se escondan. Y es que yo sé que lo vamos a tratar, es lo que él llamó fase 2. Y si recordamos a Ronald Reagan, él entendió que el comunismo no se debatía, se contenía y se desgastaba. Hoy Trump entiende que este crimen organizado global con él no se negocia, se le fractura desde adentro y por eso el intento del Cartel de los Soles de buscar una negociación, no, Trump cerró la negociación, dijo no hay más, ¿verdad? Negociación, esto tiene ya una fase que va más adelante. Entonces, aquí básicamente lo que estamos es en esa presencia. Yo, para hacer un resumen y poder entrar en los otros temas, te preparé ahí una laminita muy sencilla para que viéramos muy rápidamente cómo se compara la dimensión entre lo que se luchó en el siglo XX contra la ideología, el capitalismo, ¿verdad? Y lo que hoy estamos enfrentando como tiranías criminales del siglo XXI. ¿No? ¿Cuál es la justificación del poder ahí? Las tiranías ideológicas se basaban en una doctrina, nos guía una verdad histórica, el comunismo, el socialismo, ¿verdad? La lucha del proletariado se llamaba. Hoy, ¿verdad? En el siglo XXI se basa en el control del dinero, el poder se compra. Y ese es algo que tenemos que seguir, porque la narrativa pública, ¿cuál es en el siglo pasado? Fue la revolución, ¿verdad? El patriotismo, la salvación nacional o religiosa, si vemos el yihadismo. Hoy, ¿verdad? Es negación, cinismo, todos son corruptos. Y el modo de expansión en el siglo pasado, ¿verdad? Se enfrentó la propaganda, se adoctrinaba, había todo. Hoy son sobornos, cooptación institucional. Y la relación con las leyes, con el sistema de justicia, en el siglo pasado se legislaba para imponer la ideología marxista, leninista, en algunos casos la maoísta, cuando la primera etapa de China. Hoy se viola la ley para mantener impunidad, por eso capturan el sistema de justicia, para violar la ley y poderla hacer impune ante sus hechos en que comete. La estructura de mando, hay un liderazgo piramidal, recordemos que era el partido único, el líder supremo, lo podemos ver en Cuba rápidamente con Fidel, en Moscú, en Rusia eran los secretarios del Partido Comunista, igual en China, ¿verdad? Y hoy es una red descentralizada de intereses y lealtades pagadas. O sea, todos aquellos que están conectados a estos carteles tienen que hablar, y por eso vemos cuando sale Petro, cuando sale Sheinbaum, la presidenta de México, porque son redes descentralizadas con intereses, por supuesto, por los carteles en cada uno de esos países. Y el instrumento principal de control en el siglo pasado lo suprime o lo subordinan al Estado, porque el Estado era el que ejercía el rol importante. Aquí no, actualmente. Lo infiltran para lavar todo el dinero y comprar legitimidad. Legitimidad. Entonces, ¿y cuál era la aspiración social? Transformar al ciudadano en un creyente ideológico que va a tener un mundo mejor, que no sé qué. Aquí es convertir al ciudadano en cliente o cómplice. Es básicamente a través de las bolsas de comida, el miedo, el terrorismo de Estado. Y el modo de colapso típico fue la revolución o derrota militar. Aquí es la erosión interna, cuando el costo de la lealtad supera el beneficio. Entonces, cuando estamos en este modelo, ¿verdad? Las tiranías ideológicas buscaban controlar la mente. Las tiranías criminales que hoy tenemos buscan controlar la transacción. Y eso es importante. Porque en ambos casos es la destrucción del Estado de Derecho, que es la pieza, es uno de los pilares fundamentales de la democracia, pero con herramientas distintas.
El fascismo y el comunismo exigían lealtad emocional y sacrificio colectivo. El narcoestado exige indiferencia moral comprada con ingresos ilícitos, Pacho. Bueno, y obviamente pues hiciste un slide que creo que lo están poniendo, pero ni tú ni yo lo vemos, pero si no, pues en el momento de la edición se le hace algo para que se vea. Pero yo quería preguntarte sobre empezar por el final. La caída de estas dictaduras generalmente es cuando el costo de la lealtad supera el beneficio. Y Trump hace ya un mes, casi mes y medio, mueve un dispositivo naval grande, importante, si la gente quiera minimizarlo, que no es para invadir, es para otro tipo de operaciones, pero es para empezar a subir ese costo de la lealtad. Y el ataque a estos barcos, a estos naves de narcotráfico, es nuevamente subir el costo de la lealtad. ¿En dónde estamos ahí? De hecho, tú ves lo que dice Diosdado, lo que dice Maduro, toda esa farsa que se inventan. ¿Dónde lo sienten que están ellos y qué están pensando? Okay. ¿Qué ocurre? Cuando Trump ha determinado ya su marco jurídico y establece que el Cartel de los Soles, que tiene secuestrada a Venezuela, es una organización terrorista global. Por lo tanto, tengo que limitarle, tengo que quitarle los flujos financieros. Decide mover una fuerza naval al Caribe, a la cuenca del Caribe. ¿Por qué? Porque es una de las vías del tránsito de la droga y por lo tanto establece no solamente control del Caribe para quitarle flujos financieros, sino que también tiene control del aire con los aviones de observación. ¿Por qué? Porque como señalaste, aquí es aumentarle el costo a que empiece a ser más bien Maduro parte del problema. Hoy Maduro es un problema para los carteles. Hoy los carteles deben estar buscando cómo deshacerse de Maduro, porque le ha elevado el costo, porque hasta ese momento la droga fluía. Hoy no, hoy tienen que buscar alternativas y esos son costos adicionales. Además, no solamente está el Caribe, también hay operativos, porque saben que están usando el Pacífico, están saliendo por el Pacífico colombiano hacia el norte. Entonces, y la mercancía tiene que salir, porque es un negocio para estas organizaciones criminales globales, porque se mantiene. Entonces, ¿qué hizo Trump? Trump dijo, ok, nosotros empezamos a cortarle flujos financieros al régimen de Maduro y cada vez va subiendo más y escalando más. Y las lanchas, las narcolanchas que fueron enviadas por estas organizaciones para burlar el cerco que tenía la Armada, más bien ha ido recibiendo la amenaza, se ha convertido en una amenaza creíble, porque hasta ese momento pensaban que no era cierto. Y además, la primera lancha que sale por Sucre, según información que se ha circulado aquí en Washington, ellos tienen con sus equipos electrónicos, escucharon cuando el capitán, el que iba a conducir la lancha, le dice a alguien en Caracas, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos interceptan? Diga, sigan hacia adelante, que eso no tienen pantalones para bombardearlos, para neutralizarlos. Y entonces, ellos mostraron que no, o sea, Estados Unidos en ese sentido se convierte ya en una amenaza creíble que hasta ahora el Cartel de los Soles había jugado a favor, porque todo lo que había logrado en la administración anterior con Biden, que logró los sobrinos, los narcosobrinos, el testaferro, el SAP, la licencia Chevron, las amenazas que tenía por si no cumplía con los acuerdos, ninguna se ejecutó. Y eso realmente le daba la seguridad
al cartel de los soles que los Estados Unidos eran un tigre de papel y que podían hacer con ellos, burlarse de ellos, traicionar los acuerdos, porque en la recalibración por parte de la administración Biden de la máxima presión en el primer gobierno de Trump, más bien le permitió a Maduro consolidarse un poco más en el poder, porque no lo debilitó en ningún momento en términos de conseguir, con todas las concesiones, que en Venezuela se diera el cambio político por la vía democrática. Precisamente hoy estoy en Washington, tuvimos un seminario muy interesante sobre narcotráfico y redes criminales, la gran amenaza a la democracia en América Latina. Habían como 9 catedráticos, estaba el presidente Pastrana, estaba el presidente Maguad de Ecuador, estuvo Luis Almagro, o sea, era un panel, una conferencia muy grande, y mucho de lo que se habló acabó centrado siempre en 2 cosas. Primero, en Venezuela, como Venezuela, obviamente con Nicaragua, con Cuba, hoy es un gran facilitador de esa nueva cadena de narcotráfico y es un gran facilitador de esa cadena de esa desestabilización que corre por cuenta de las organizaciones criminales. Allá pues operan la mafia china, la mafia albanesa, la mafia albanesa más en Ecuador, la mafia rusa, Hezbollah, el cartel del Golfo, los carteles mexicanos, las FARC, el ELN. Y ciertamente dentro de las grandes amenazas a la democracia, y por eso, digamos, Trump dice, esta es una amenaza a la seguridad nacional, se ve como esas redes generan tremenda inestabilidad en la región. ¿A dónde voy? Obviamente todos ahí preguntamos, bueno, ¿y Venezuela qué? ¿Para dónde puede ir esto que está en estos momentos y que se está en la fase 2? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es la fase 2? ¿Qué puede venir después? Y dependiendo de esa respuesta, miramos cuáles pueden ser las consecuencias o qué puede pasar en el continente, etcétera. Pero, ¿qué crees? Tú que estás aquí en Washington, estás metido de cabeza en el tema de la información. ¿Qué puedes decir sobre para dónde va esto? ¿Qué pasa con la fase? Cuando Trump dice no hay más botes en el Mar Caribe, ni los pescadores salen, él dice, ok, se cierra esta fase, que ya ha logrado un objetivo, y cierra la última rendija política antes de actuar, porque esto tenemos que también asociarlo con decirle a Richard Grenell que se acabaron las negociaciones con... Pero, contémosle a los televidentes quién es Richard Grenell, qué papel jugaba, porque eso es una decisión muy importante cuando Trump dice, este señor no va más. ¿Quién es Richard Grenell y qué papel jugó en las negociaciones con Trump y Venezuela? Cuando Trump llega a la presidencia en su segundo periodo, hay 2 tendencias dentro de la administración Trump. Una tendencia que estaba encabezada por los lobistas del sector petrolero, básicamente, de los tenedores de bonos y la oposición funcional venezolana, en que en Venezuela lo mejor era seguir haciendo negocios con Maduro. Y que el problema de los venezolanos era de los venezolanos, que no se metieran en eso. Y eso, cuando Trump nombra a Richard Grenell como su emisario para la relación con Venezuela, entonces él asume esa posición y va a Caracas inmediatamente, una vez juramentado Trump, y se trae los primeros 6 norteamericanos que estaban secuestrados, eran rehenes en Venezuela. Entonces, eso funcionó y el lobby petrolero venía apuntando a esa solución en Venezuela. Mientras el otro sector, encabezado en ese momento por el secretario de Estado, por Marco Rubio. Y los legisladores de la Florida, los 3 grandes legisladores del pueblo congresista, dicen no. Y también el que en ese momento
es el asesor del Consejo de Seguridad para la Casa Blanca, que hoy es embajador ante la ONU, dice, no, el problema en Venezuela es Maduro, y Maduro es el que tiene que dejar el poder para conseguir una solución política. En Venezuela no solamente eso, sino que dicen hay que respetar los resultados del 28 de julio, porque el pueblo venezolano votó y determinó que el ganador de esa elección, el cambio, era Edmundo González Urrutia. Esas dos visiones se conforman ahí en ese momento. Y Richard Grenell fue a Venezuela, tuvo reuniones con Maduro, con Jorge Rodríguez, y va avanzando entre las dos posiciones, y al final Marco Rubio logra que la visión dentro de la administración es la visión del terrorismo, de que, porque esa es la que le permite actuar con las fuerzas militares, y la visión de que la vía de mantener a Maduro pierde peso. Entonces, ¿qué ocurre? Que Richard Grenell seguía actuando al ser el emisario del presidente Trump para Venezuela. Pero cuando él dice ya, se cierra, ¿verdad?, la vía diplomática, es que ya Richard Grenell no tiene cómo abrir esa puerta, se le cierra el canal de la diplomacia al cartel de los soles para poder buscar una solución política. Porque ¿qué significa la parte diplomática? La parte diplomática lo que te dice es que la solución la buscas entre los marcos de una negociación y por lo tanto es política. Hoy no. Hoy la solución es una solución a través de la justicia, porque hay una causa abierta en el Distrito Sur de Nueva York para todos ellos, los cabecillas del cartel de los soles, o los solucionas por el lado terrorista, que es la neutralización. Entonces, hoy más bien la solución se movió, hoy la solución está, o te presentan ante la justicia o te llevo neutralizado. Dime. Bueno, pero ven y te hago una pregunta, porque es que estamos ya, o sea, ya vemos que viene una operación, ya vemos lo que está pasando, o sea, hay un mensaje fuertísimo. ¿Esto es solo Venezuela? O sea, ¿es para neutralizar a Maduro y su mafia? ¿O hay una estrategia un poquito más grande geopolítica para decirle a Colombia, por ejemplo, a México, ojo, mire lo que voy a hacer, y ustedes como ponen en alerta a estos países y a estos presidentes que colaboran poco en lucha contra el narcotráfico? No, esto es contra toda la región. ¿Por qué? Porque Donald Trump en ese nuevo orden mundial, él ha definido que las Américas es el área de influencia de Estados Unidos. Volvemos a la doctrina Monroe, América para los americanos. Y él, para poder actuar y para que las Américas puedan ser el bloque de influencia, necesita que los carteles, que son una amenaza a la seguridad, no solamente de Estados Unidos, de la región, no puedan existir. Esto es para todos. Están mostrando aquí lo que les puede pasar al resto de los otros carteles, porque aquí entendamos que no es una lucha contra los estados, sino contra los carteles, que si los estados no son competentes para actuar y eliminarlos o neutralizarlos o acabar con ellos, Estados Unidos, bajo la doctrina de organización terrorista global, va a actuar. Y eso se lo ha hecho saber muy claro, porque hay varios carteles de México dentro de esta misma condición a la presidenta Sheinbaum. Y la presidenta Sheinbaum ha venido actuando acorde con los Estados Unidos, porque una intervención con fuerzas especiales, que es mucho más fácil por parte de los Estados Unidos en términos de eliminar laboratorios, extraer personas, ella sabe que su poder en México perdería mucha capital político. Entonces ella ha venido colaborando, ha venido entregando a los narcos que han venido solicitando, ya ha entregado a la justicia de los Estados Unidos más de 50 narcos. Y si queremos verlo, para sacarlo ya del problema de narcos, para que veamos que sí es un bloque de las Américas,
es el auxilio financiero que le están metiendo a Argentina, que lo ven como aliado, 20.000 millones de dólares. Entonces, si lo vemos que para la administración Trump, esto es una área de influencia porque sabe que el bloque de China que está en el Asia, ¿verdad? Ese es bloque Estados Unidos va a actuar, pero en su área de influencia es las Américas. Y ahí donde está focalizado, y este es un mensaje para todos el resto de los gobiernos en la que actúan estos carteles como organizaciones terroristas globales. Bueno, dos preguntas sobre ya las operaciones y esto que está pasando en estos momentos. Mucha gente dice, no, ¿cómo atacan los barcos llenos de coca? Que eso casi que lo dicen como si eso no hubiera un marco legal o todos esos kilos de coca que matan colombianos, venezolanos, gringos, mexicanos. La gente dice, no, qué horror, están volando esos. ¿Cómo se justifica y legalmente qué se puede decir sobre eso? Y lo segundo, ¿lo que viene va a ser parecido a la operación Justa Causa de Noriega o es muy distinta en la que Estados Unidos entró, metió un montón de tropas y se llevó a Noriega y después pues entró la regresó la democracia? ¿Cuál es la diferencia entre eso y ahora y el tema de los barcos? Por concepto de drogas en los Estados Unidos han muerto en los últimos 2 años, según el mismo presidente Trump, 300.000 ciudadanos estadounidenses. En la guerra de Vietnam todas murieron 50.000. En las Torres Gemelas murieron 13.000 ciudadanos estadounidenses. O sea, cuando tú ves esa escala, definitivamente lo que está haciendo el presidente Trump es enfrentar armas de destrucción masiva. Y por eso él, usando el título 50, es la que le permite actuar con las fuerzas militares. Cuando vemos y decimos lo de las narcolanchas, ¿verdad? Deberíamos tener el mismo planteamiento con los yihadistas. Cuando vemos a los hutíes, que también son neutralizados de la misma manera, no hay estos planteamientos de que hay que buscar que la identidad, que no sé qué. No, se neutraliza y se acabó. Este tiene el mismo tratamiento. Aquí lo que ha costado, en términos por esa penetración, esas redes que tiene el cartel de los soles, es entender que están haciéndole el juego a un cartel que quiere mantenerse en Venezuela y ser el hub de todo lo que es actividades ilícitas en el mundo, que es lo que estamos viendo que es la nueva forma de comunismo del siglo XXI, para ir contra Occidente, que es la democracia sustentada sobre el Estado de Derecho. En términos de la segunda parte, Estados Unidos lo que tiene hoy planteado es, en la fase 2, entrar en territorio venezolano, en términos de que... Vamos a eso, quiero preguntarte sobre eso. ¿Qué significa esta fase 2? O sea, y un poquitico, Trump con lo que pasó en Gaza. ¿Cuál es que Trump lleva 8 meses nomás? O 9 meses. Lleva 9 meses, ya va para 10. Casi va para 10. Empieza a resolver la guerra de Gaza y le queda mucho más tiempo y le queda más, o sea, y tiene capital político para ser mucho más agresivo con Venezuela en esta fase 2. ¿Qué es la fase 2? ¿Cómo crees tú que se puede desarrollar y qué puede pasar en esta fase 2? Ok, introdujiste un elemento importantísimo. Lo de Gaza le da un capital político a Trump que ya pasó a la historia. O sea, Trump, después de lo de Gaza, se puede jubilar. Pues ya está inscrito en los libros de historia. En el 2000, en el 2200 van a estudiar eso. Y Trump va a fallecer. ¿Okay? Entonces, ¿pero qué tiene eso? Aparte de capital político. El liderazgo que le da. Porque si bien es para que veamos la perspectiva, Trump ha logrado acuerdos de paz, según su propia cuenta, en 8 países, con
conflictos de muchos años, décadas. En Venezuela yo no puedo entenderlo como que él quiere la guerra en Venezuela. Por eso que es interesantísimo lo que tú estás planteando. Porque en Venezuela lo que está planteando es que este es un enemigo y lo está mostrando. Él no tiene un espíritu guerrero de ir a iniciar guerras. No, él está eliminando un enemigo a la seguridad de los Estados Unidos, que es distinto. Y no solamente eso, sino con ese logro que él tiene ya que resolver Venezuela. Porque imaginémonos esto, logró Gaza y no logra Venezuela. El triunfo de Gaza pierde importancia, porque la gente lo va a recordar que logró Gaza, pero perdió ante un cartel la lucha, ¿verdad?, por la defensa de los Estados Unidos. Entonces, aquí el compromiso de Trump es mucho mayor. ¿Y qué es lo que contiene esto? Esto contiene ya el ataque a rutas, el ataque a laboratorios inicialmente, el ataque a ¿cómo se llama?, a almacenamiento, donde están guardados. Laboratorios, todo. Laboratorios, porque va a seguir mostrando y presionando, porque a la final el último que va a optar es una operación quirúrgica, porque su objetivo ideal es traerlo ante la justicia de los Estados Unidos. Ese es su objetivo, no quiere neutralizarlo. Pero si Maduro no toma las decisiones que él todavía en un momento determinado podría, cada día se le cierra más, va a ser neutralizado. Porque no tengamos duda, Maduro, la solución de Trump para Venezuela está escrita, ya está. Maduro está en jaque, lo que falta es el mate. Maduro está en una posición de tablero en jaque. Pero es distinta a la operación totalmente de Panamá. De Panamá, totalmente, que allá entraron soldados. Aquí no van a entrar. Aquí van a hacer operaciones quirúrgicas, destrucción de esto y esto. Y si toca una operación de neutralización, va a ser, venga, yo le clavo un dron y chao, hasta la vista. Igual que le hicieron a Soleimani, que le hicieron. Exactamente. Bueno, eso se va a dar. Ahorita van a empezar pues los ataques a los laboratorios, etcétera. ¿Tú crees una respuesta regional, que viene algo regional? ¿Cuál puede ser la reacción del Caribe? Las gordas así que llevan un fusil que está reclutando Diosdado para defender a la patria. ¿Qué crees que puede ser la reacción de Venezuela? ¿Y cómo crees que puede ser la reacción regional? La reacción de Venezuela va a ser de mucha alegría, mucha felicidad, porque lo mostró el 28 de julio. El 28 de julio la gente votó por un cambio mayoritariamente y ha habido más desgaste por parte del cartel de los soles. El costo de la vida ha aumentado porque hay otra vez inflación. O sea, va a haber mucha alegría. El venezolano va a salir a festejar esto por una semana. Más bien va a costar llevar otra vez al trabajo de la alegría que va a tener porque va a estar en las calles, porque además estamos ya en la etapa final del año, en diciembre. Entonces, ahí va a haber mucha alegría. Ahí no va a haber ninguna guerra civil. Eso es mentira, todo eso es falso. Porque si votaron el 74% por el mundo y más o menos el 80% en el sector militar por el mundo, lo que quieren es conseguir su sueño del cambio. O sea, ahí va a haber mucha alegría. En la parte regional, después de eso que hablamos del liderazgo que trae Trump de Gaza, ¿quién se le va a parar de enfrente? Y después se quita eso, ¿no? Que todo el mundo, no, es que mira lo que está ayudando Israel, y resulta que resuelve el tema. O sea, se quitó todo el peso de eso y queda tranquilo, ligerito para actuar, ¿no? Y ayer le ganó la mano en el Congreso, que quisieron meterle, ¿verdad?, los demócratas y dos republicanos, que tenía que consultar para poder atacar adentro en tierra, pedir la autorización en el Congreso. Y se la ganó, perdieron la moción. O sea que además viene fortalecido, porque ya eso que pasó lo van a tratar de llevar a la Cámara Baja, pero tampoco tiene acogida. Entonces, Trump tiene todo ahorita, y aquí hay que mencionar al secretario de Estado, ¿verdad?, que realmente ha hecho una excelente labor en términos de que
logró mostrar hasta ahora que lo que él venía proponiendo era la vía correcta para resolver la crisis, aunque todas las decisiones las toma Trump. No nos callamos a mentiras, no. Trump es el hombre que conduce esto por su personalidad y porque siempre entendió, y tú debes de recordarte que en su primer gobierno, él dijo, yo sé cómo termina esto cuando hablaba con los venezolanos. Esto va a terminar con usando la fuerza militar. Bueno, listo, entonces van a empezar estas operaciones. ¿Esto cómo va a afectar a Trump internamente? Ya ganó esta batalla con el Senado, va a ganarla con la Cámara. Y estamos en unas elecciones, Ortica, en un año. Elecciones de término medio. ¿El trofeo de Maduro le sirve con el voto latino? ¿O qué crees tú? ¿Qué le quita? ¿Cómo le sirve esto a la popularidad de Trump? ¿O le resta? Trump viene con una pata coja, vamos a ponerlo así, con el TPS, con los TPS que él considera que la administración Biden abusó de eso y no tuvo el control para ello, y por lo tanto él ha decidido que ese mecanismo, que es algo que está dentro del poder del Ejecutivo, fue mal usado y él no está de acuerdo con eso, y eso ha afectado el voto, sobre todo en algunas áreas de la Florida. Pero con la caída de Maduro o la salida de Maduro de Venezuela, él vuelve a recuperar el capital político porque va a haber consecuencias para el régimen de Nicaragua y para Cuba con la caída del cartel de los soles. Esto va a tener un efecto similar a lo que fue la primavera árabe, que sucedió y se fue sucediendo en lo demás. Va a haber un efecto dominó, porque en Venezuela el cartel de los soles ha sido sostén en estas dos narcodictaduras también, porque si Venezuela es y ellos funcionan con ellos, también son funcionales en ese sentido. Entonces yo creo que allí Trump vuelve a levantar porque allá están los tres legisladores que se están jugando, los del Congreso, la Cámara Baja, supuesto, María Elvira Salazar, ¿cómo se llama? Díaz Balart y Carlos Jiménez, se están jugando su elección. Han estado apoyando esta política de Trump hasta el final, como diría María Corina, y a Marco Rubio. Bueno, y Marco Rubio sabe que ese es su capital político y por lo tanto sí, tiene que jugársela por ello. hace unos días el New York Times envió una periodista allá a Venezuela y hablaron con Capriles, donde Capriles se hizo el mártir y dijo que claro, que era muy fácil decir ataquen a los venezolanos no estando acá, etcétera. O sea, un poco defendiendo hablaron con mucho de esa oposición funcional y le dieron como una legitimidad que no tiene, porque no existe. La oposición, oye, o está escondida como María Corina actuando desde la clandestinidad o le tocó salir. ¿Qué opinas de lo del New York Times, de esos artículos que hicieron y que hizo Julie Turkowitz, que entre otras me parece que le faltó como dejar mucho más en claro qué peso tenía esa oposición funcional? Y segundo, a la otra oposición y a esta oposición, ese tipo de acciones, ¿qué crees que puede pasarle? ¿Cómo pueden afectarlos? Lo del New York Times definitivamente es una acción de lobby aquí en Estados Unidos, sobre todo en el Congreso. Esto fue dirigido más al Congreso que a la Casa Blanca, para mover esto precisamente, estas discusiones de que si el presidente tiene la autoridad para enfrentar a el cartel de los soles por la vía militar. Y era básicamente eso que logra estos carteles a través de la corrupción, los sobornos institucionales. Porque si nos dimos cuenta en ese reportaje, la gente que posicionaba la opinión pública era básicamente a favor de una solución política. Vuelvo a insistir, ellos quieren sacar, hoy están metidos en un cuadrante donde son narcoterroristas
Las dos soluciones son judiciales o neutralización. Ellos quieren salir de ahí para meterlo en el área política, por eso quieren ir al Congreso, o fueron al Congreso, porque ahí en la negociación política ellos ganan tiempo, y por eso va el Papa también, buscando que el Por eso Papa le pidieron, también... por eso le pidieron al Papa, por eso le piden al Papa que intervenga, ¿no? Sí, correcto, porque van en lo mismo, ¿no? Van buscando llevar esto al terreno político, que hasta ahora no hay cómo. ¿Por qué? Porque las vías para llegar a la administración, el legislativo tiene sus funciones y ahí han demostrado que no puede. En el área del ejecutivo se tropiezan por todos lados con Marco Rubio, porque es el asesor de seguridad nacional, que era un mecanismo que usaban antes, que ahí por ahí usaron a Juan González, y es el del departamento de la administración anterior, y es el secretario de Estado, que es la otra vía. Entonces, al tener Marco Rubio las dos sombreros, cuando se encuentran dicen, no, nosotros no estamos, nosotros lo que queremos es que ponga las condiciones de que si va a venir aquí o él verá qué decisión toma. O sea, no le están abriendo ningún espacio para una solución política. Que entre, bueno, que entre otras, ¿Cómo esa queda solución política, Zapatero trató de imponérsela muchas veces, metió al Papa, metió a Suiza y nunca funcionó. No, porque la traicionaron, por eso mismo, y el Papa lo sabe, el Papa sabe que fue traicionado cuando actuó Francisco con una solución que hubiese sido la más fácil, que era el referendo revocatorio, que Capriles, hay la convocatoria para la gran marcha, y iba a haber una marcha similar al del 11 de abril, cuando salió Chávez del poder, y el Papa lo llama y dice que va a haber una negociación, ellos facilitan la negociación, pero el régimen en ese momento lo traicionó nuevamente los acuerdos. Entonces, para el Vaticano la historia está escrita. ¿Cómo van a quedar estos funcionales? Que fue otra pregunta en la parte interna. En la parte interna van a quedar sin capital político. ¿Por qué? Esta es una solución, viene una solución de transición, por supuesto, con la salida del cartel, porque bueno, hay un presidente electo, que fue lo mismo que pasó en Panamá, en Dara, aquí es Edmundo González Urrutia, que tiene que asumir la función de presidente. Pero esto va a ser transicional, es transicional. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los poderes tienen que validarse. Entonces va a venir una elección general. Y el capital político lo va a tener María Corina Machado. Aquí va a ser el partido de María Corina, va a ocupar todas las gobernaciones, la gran mayoría de las posiciones del Congreso, las alcaldías. O sea, viene un país que va a permitirle sí, a María Corina Machado construirlo. Pero ese es el futuro donde, entre otras, empiezan los problemas gravísimos porque no hay institucionalidad, etcétera. Eso dejémoslo por otro lado. Vamos hasta el final, al final del presente de este señor. Van a venir operaciones. ¿Cuál crees tú que debe ser la postura de los venezolanos dentro y fuera del país? Dentro del país, los que están jugándosela de verdad, o la oposición funcional, ¿qué crees que va a pasar con ellos y la gente de afuera frente a lo que viene con operaciones militares, etcétera? ¿Qué crees, cómo crees tú que debe ser esa postura? Aquí tenemos que ver a la líder, a María Corina Machado, cómo ha venido actuando. Y tenemos que tener la referencia del 11 de abril. El 11 de abril Chávez pidió un avión para irse a Cuba, y creo que fueron, si mal recuerdo, $100 millones con su familia. Y los generales, que fueron los que hicieron esa acción, dijeron que no, que él tenía que pagar cárcel en Venezuela. Y tuvimos después a Chávez, después del 2002, por 11 años más, 10 años. Aquí, ponernos maximalista en este momento no es lo que facilita la salida de la crisis en Venezuela. Aquí, en una primera instancia, la solución es una solución de restaurar la democracia, Edmundo González Urrutia, y después, inmediatamente, poder buscar cómo lograr esta transición. Porque de la otra manera vamos a tener tensiones internas que en un primer momento
se superan, pero eso es un pueblo que el 82% tiene hambre y hay que darle soluciones inmediatas porque sabemos que amor con hambre no dura. Sí. Entonces, aquí tiene que haber cabeza fría, ¿verdad? Para poder actuar. Y María Corina la tiene, porque cuando a mí me preguntan qué es la ultraderecha, no, María Corina recorrió el país. María Corina entendió y vio los ojos de ese pueblo que votó por Chávez, que quiere un cambio y lo necesita. O sea, no hay hoy dentro de lo que va a venir en Venezuela, porque es el pueblo. Aquí la gran fuerza de esta nueva fase es lo que se llama el escudo popular, por la, por la potencia y por la fortaleza que tiene María Corina hoy en el pueblo. Entonces, ese escudo popular es el que le va a permitir avanzar en todas las decisiones que se vayan a tomar. Y aquellos que crean que pueden entrar en una revancha, le va a tocar que el capital político de María Corina tranquilizarlo, porque no es el momento, después de tantos años, llegar a la revancha. No hay como, no hay espacio. Pero usted sabe que cuando hay plata de por medio, y como usted dice, en ese escenario criminal, pues ahí hay otros intereses que generalmente ya la revancha no es política, sino es con esto, ¿no? Entonces ahí también va a tener que cuidarse, pero dejemos que ese momento llegue, lleguemos a ese problema cuando lleguemos. Y déjame hacerte una pregunta que empiezo con algo que me dijeron hoy. No lo he verificado, no tengo la verificación. Una persona que vive muy cerca de la embajada rusa en Caracas llamó a una amiga que estaba hoy ahí, que estaba hoy en Washington, y estaba al lado mío, y le dijo, oye, están trasteando todas las cosas de la embajada rusa. Y que ella se aproximó y le dijo, ¿qué está pasando? Alguien en la embajada le dijo, no, es que se están yendo. Repito, no es confirmado. Pero ahí va la pregunta. ¿Cuáles son las señales que deberíamos tener y a qué señales deberíamos estar atentos para saber si cuándo esta operación escala? Si esto que me dicen hoy es cierto, ese es un mensaje gigante porque ya sabemos cómo operan los rusos en ese sentido, pero obviamente, repito, no lo tengo confirmado, pero ¿qué señales podemos ver? Hubo un avión ruso que llegó a Caracas, ¿verdad? Lunes, y se regresó hoy, hoy o ayer. Y la información que manejo es la misma que tú estás diciendo, que se regresaron funcionarios diplomáticos rusos en el avión y que están reduciendo el personal dentro de la embajada. Estas acciones se coordinan precisamente con estos países. O sea, esto nos da señales de que va a venir una escalada dentro de Venezuela, porque esto se coordina, esto no se hace porque no quieres daños colaterales. ¿Okay? Entonces, generalmente se avisan, así como ocurrió, ¿verdad? No sé si recuerdas, cuando Irán atacó a unas bases estadounidenses en Qatar. Los cataríes fueron avisados y los estadounidenses fueron avisados después que atacaron las instalaciones nucleares para que no hubiera daños colaterales y escalar en una guerra mayor. Entonces, esto es una práctica que se utiliza básicamente en estos procesos. ¿Y qué otras señales crees tú? Hay que estar muy pendiente de los aviones que aterrizan y salen, que no son muchos, y que uno puede saber para dónde van. Hoy en día con ese programa ve uno que sale, para dónde van, pero qué otras cosas puede tener uno. Los discursos de ellos son cada vez de mucho más miedo. No hay que dejarse impactar porque tratan de mostrar pecho, pero no tienen, y salen. El discurso de Padrino López ayer o esta mañana, en la que reconoce que van a ser atacados y que van a tener que enfrentar, lo está diciendo.
Rabino López. Lo dice yo como militar lo entiendo, pero nosotros debemos, entonces ahí lo está diciendo. Lo otro es entender los mensajes cifrados que está pasando María Corina. María Corina está mandando mensajes cifrados cuando se dirige, cuando habla. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque ella tiene, si bien no está metida en la operación, porque no está, es una operación netamente de los Estados Unidos, pero ella también le pasa mensajes, porque tiene que haber una coordinación interna con la coordinación de las fuerzas externas. Ese también es un elemento importante observar. Y observar, si queremos ver el último indicador, es cuando el mundo se encuentra en Puerto Rico. Cuando veamos el mundo en Puerto Rico, game over. ¿Tú eres optimista? Totalmente, Pacho. Totalmente. Siempre te lo he dicho, de que hemos hablado, siempre te digo que me has preguntado. Yo soy optimista, nosotros vamos a salir y vamos a salir bien, porque hay todos los factores hoy están alineados porque la administración Trump ha entendido la amenaza que enfrenta, la tiene dimensionada, la viene actuando, desgastándola, ¿verdad? Y las fuerzas democráticas, María Corina Machado y el Mundo González Urrutia, han tenido la paciencia y la sabiduría para no precipitarse. Han ido actuando. El 10 de enero no lograron juramentarse. La gente lo tomó como algo fallido y fue cierto, pero después vino las guacamayas y así ha venido construyéndose esto. Yo creo que el momento va a ocurrir y después del triunfo de Trump en Gaza, los tiempos se acortan. Va a ser mucho. Si esto tenía un escenario hasta diciembre, yo creo que el escenario se acorta, porque es necesario para Trump terminar también eso y consolidar todo su liderazgo a nivel global. Y sobre todo a nivel regional, que él lo ha dicho, dice que la región, lo que tú decías, que hay que cuidar la región, que hay que estar muy encima de la región. Se habla de la teoría Trump Row, como Monroe, Trump Row. Trump Row. América para los americanos. Oye, bueno, tenemos una apuesta no una apuesta, tenemos un sueño de tomarnos un whiskycito o un café o lo que sea en Caracas. Tú me Yo dijiste, también soy optimista. en el Tamanaco, tú me dijiste, yo te dije, no, lo vamos a tomar en el Tamanaco. Me en dijiste. el Tamanaco. Sí, sí. Yo soy optimista también. Creo que las señales se están empezando a ver. La fase 2 empieza. Y bueno, yo creo que es entender que uno no mueve toda esa operación naval para nada. Y que es cuestión de tiempo. Y que Antonio, si hemos esperado 25 años, ¿verdad? Y lo que faltan son, si comparamos con 25 años, es nada. Nada, porque si hemos aguantado una generación, pues 25 años es una generación. No es nada. Entonces yo creo que estamos en un momento, Pacho, que si sabemos y tenemos la paciencia, la sabiduría y permitimos y seguimos el liderazgo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que es muy importante eso, vamos a llegar a puerto final sin problema. O sea, porque en este momento se necesita, como en cualquier partido, que el manager esté conduciendo el juego para la victoria. Y yo creo que estamos en ese momento. pues Dios te oiga, Antonio, muchas gracias. Y bueno, a ustedes, la próxima semana estaremos en otro podcast. Hay un temita interesante que estamos investigando, pero bueno, ya se los contaremos. Muchas gracias, Antonio, que tengan ustedes un buen día y paciencia. Aguantamos una generación, unos mesecitos, unas semanitas más, es poquito. Gracias. Un gran